Por años, el mundo entero pensó que Juan Gabriel había encontrado en la paternidad una forma de redención. La imagen del Divo de Juárez, rodeado de hijos adoptivos, sonriendo en reuniones familiares, se convirtió en uno de los símbolos más conmovedores de su vida íntima. Era el hombre que, según los medios, lo había dado todo por sus hijos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a mirar lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban. Años después de su muerte, comenzó a circular una versión inquietante. No era una denuncia formal, ni una confesión pública, sino algo más aterrador. Un susurro apenas audible, escondido entre líneas, en una entrevista vieja y poco vista que uno de sus hijos concedió en un programa local. Nadie le prestó demasiada atención en su momento, pero cuando se escuchó con detenimiento, todo cambió. A veces, lo amaba más que a nadie, pero otras veces, simplemente quería escapar. Esa frase, dicha con los ojos bajos y la voz quebrada, abrió una grieta imposible de cerrar. ¿A qué se refería? ¿Por qué hablar de escape? ¿Qué ocurría dentro de esa casa que para el mundo entero era un palacio de amor, pero que para quienes vivían ahí quizá fue otra cosa? Fuentes cercanas al entorno de Juan Gabriel, que pidieron mantenerse en el anonimato, aseguran que uno de sus hijos vivía con una angustia constante, que durante su adolescencia sufrió episodios de ansiedad, ataques de pánico y aislamiento. En un testimonio nunca publicado, una ex colaboradora del equipo lo describió como un joven apagado, al que nadie quería escuchar. Se dice incluso que intentó hablar en varias ocasiones. Key redactó cartas, que quiso contar lo que vivió, pero siempre había alguien que lo detenía. Tu papá te lo dio todo, no puedes destruir su nombre ahora. Nadie te va a creer. ¿Quién crees que eres para levantarle la voz a una leyenda? Lo más perturbador no fue la supuesta acusación, sino el silencio sistemático que la rodeó. Las cartas desaparecieron, las grabaciones se borraron, y lo que quedaba era solo una sensación, un peso invisible sobre los hombros de un hijo que amaba y temía al mismo tiempo. Un productor musical que trabajó con Juan Gabriel en los 90 compartió una anécdota escalofriante. Durante una sesión en Cancún, él, el hijo, se encerró en el baño por horas. Lloraba y temblaba. Nadie dijo nada. Nadie quiso saber. Y lo peor, Juan Gabriel ni se acercó. ¿Era esto parte de una familia rota? ¿Una relación compleja marcada por las sombras del pasado? ¿O había algo más? A medida que los años pasaron, ese hijo en cuestión se volvió esquivo, alejado de los medios, rehusándose a hablar, evitando incluso aparecer en homenajes. Su silencio era más elocuente que cualquier testimonio. Los fans, por supuesto, se dividieron. Algunos lo acusan de ingrato. Otros, más atentos, ven en sus gestos, en sus miradas, una verdad no contada. Una verdad que no grita, pero que pesa como plomo. Y aquí viene lo más aterrador. En 2019, alguien anónimo intentó filtrar una supuesta grabación de voz, donde este hijo relataba con más detalle su infancia. La grabación fue retirada en menos de 24 horas, y desde entonces, nadie más la ha vuelto a encontrar. ¿Quién la borró? ¿Qué contenía exactamente? ¿Y por qué todo aquel que se acerca a esta historia termina reculando en el último segundo? Nadie lo sabe con certeza. Pero muchos sienten que, detrás del mito, hay un dolor familiar que jamás cicatrizó. Y que, quizás, el silencio de ese hijo no es un acto de traición, sino la única forma de proteger lo que queda de su alma. En el universo brillante y colorido del espectáculo, existen documentos y archivos que nadie quiere que veamos. Papeles sellados, testimonios ocultos y expedientes que se guardan bajo llave para proteger no solo a las estrellas, sino a todo un sistema que las rodea. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, no fue la excepción. Aunque su imagen pública era la de un hombre carismático y generoso, en los pasillos secretos de la justicia mexicana circulan rumores sobre un expediente confidencial que lleva su nombre.
Este expediente, al que tuvieron acceso pocas personas y ninguna con permiso para hablar públicamente, habría surgido tras una denuncia anónima que involucraba presuntas irregularidades relacionadas con la protección de menores dentro del círculo más cercano al cantante. Un exfuncionario judicial que prefirió mantenerse en el anonimato contó a uno de nuestros colaboradores: el expediente nunca fue abierto completamente. Las páginas donde se mencionaba a Juan Gabriel estaban tachadas y cubiertas con notas de confidencialidad y protección de terceros. Lo que más desconcertó a quienes lograron ver esos documentos fue que, aunque no existían pruebas contundentes para proceder legalmente, las llamadas telefónicas, correos electrónicos y algunos testimonios circunstanciales sugerían que algo oscuro estaba pasando. No había denuncias firmes ni testimonios que pudieran sostener una acusación, pero había demasiadas señales. Las llamadas desaparecían, los testigos se retractaban y muchos documentos fueron eliminados sin explicación. Diversos periodistas de investigación intentaron acceder a este expediente con solicitudes de transparencia, pero siempre se encontraron con un muro impenetrable. La razón oficial: interés superior de protección a la privacidad. Sin embargo, fuentes internas revelaron que esta protección no era solo por respeto a la intimidad del artista, sino para evitar que estallara un escándalo que pudiera derrumbar a todo el sistema de entretenimiento mexicano. Pero, ¿qué contenido podía ser tan sensible como para mantenerlo en secreto? Algunos aseguran que detrás del expediente hay pruebas indirectas que involucran a figuras poderosas del medio, quienes habrían tejido una red para proteger a Juan Gabriel y evitar que la verdad salga a la luz. Además, este expediente estaría vinculado a otros documentos relacionados con casos de abusos que involucraban a otros artistas, haciendo aún más delicada la situación. La posibilidad de que existieran pactos de silencio y acuerdos bajo la mesa es un secreto a voces. Para complicar aún más el misterio, un exagente del sistema de justicia declaró en confidencia: las llamadas que se registraron y desaparecieron, los testimonios que se borraron, los archivos que se extraviaron, todo apunta a una limpieza estratégica para proteger no solo a Juan Gabriel, sino a quienes estaban a su alrededor. En redes sociales han circulado versiones que hablan de un expediente maldito, que los medios convencionales prefieren ignorar para no perder acceso ni favores. Algunos grupos en foros oscuros de Internet aseguran que existe una copia digital guardada en algún servidor secreto, esperando ser revelada. ¿Será este expediente el eslabón perdido para entender el lado oscuro del Divo de Juárez? ¿O será solo una pieza más de una red de secretos que no quiere salir a la luz? Lo cierto es que, mientras el expediente siga sellado, la duda seguirá creciendo, y los susurros se harán más fuertes. En la vida de una estrella tan imponente como Juan Gabriel, el equipo que lo rodea es casi una segunda familia. Son los confidentes, los guardianes de secretos, y muchas veces los primeros en conocer la realidad detrás del espectáculo. Pero no todos esos secretos están destinados a permanecer ocultos. Una de las figuras más cercanas al Divo de Juárez fue su asistente personal durante varios años, una mujer que llegó a ser su sombra en el día a día, atendiendo cada detalle, cada llamada y cada capricho. Sin embargo, aquella relación que parecía irrompible terminó de la manera más abrupta y desconcertante. Cuenta la leyenda urbana dentro del círculo artístico que, en una noche calurosa en Acapulco, tras una fiesta privada, la asistente simplemente desapareció. Nadie supo exactamente qué pasó. Se fue sin avisar, dejando atrás pertenencias, documentos y hasta un teléfono encendido, y nunca volvió. Los rumores que circulan sobre esa noche son escalofriantes. Algunas fuentes anónimas afirman que la mujer huyó porque presenció algo tan perturbador que no pudo soportarlo. Testimonios no confirmados hablan de un incidente íntimo, posiblemente relacionado con uno de los hijos o jóvenes protegidos dentro del círculo de Juan Gabriel. Se dice que en un momento, la asistente fue encontrada en un hotel cercano, completamente devastada, llorando desconsoladamente.
incapaz de articular palabra. Sus amigos más cercanos aseguran que nunca antes la habían visto tan aterrada y rota por dentro. En un contexto donde el silencio era ley, nadie se atrevió a preguntarle qué había visto ni a dónde escapaba su miedo. Sus posteriores intentos de regresar al mundo laboral se vieron truncados misteriosamente, con puertas que se cerraban sin explicación. Varias voces dentro de la industria comentan que aquella noche fue la chispa que inició una cadena de advertencias veladas hacia quienes quisieran hablar. «Se te va a caer el mundo encima si abres la boca», habrían dicho en más de una ocasión a colaboradores y allegados. Lo más inquietante es que, hasta la fecha, nadie sabe qué fue exactamente lo que presenció esa mujer, y ella misma nunca habló abiertamente sobre ello. Algunos aseguran que fue obligada a firmar acuerdos de confidencialidad, mientras otros creen que huyó para proteger su vida y su salud mental. Este episodio, cubierto de misterio y dolor, añade una capa más al enigma que rodea la figura de Juan Gabriel. Un enigma que va más allá del artista y se adentra en los rincones oscuros que pocas personas se atreven a explorar. ¿Fue este incidente un indicio de problemas más profundos en el entorno del divo? ¿O simplemente un episodio aislado que quedó sepultado bajo el glamour y el brillo de la fama? La verdad permanece oculta, pero una cosa es segura. El miedo que sintió aquella mujer fue real, y sus lágrimas, la prueba más clara de que algo terrible ocurrió aquella noche. En la vida de cualquier ícono, quienes lo rodean suelen ser sus aliados más cercanos, sus confidentes, y a veces, los guardianes de secretos que nunca deberían salir a la luz. Pero en el caso de Juan Gabriel, la traición no vino de un enemigo lejano, sino del interior mismo de su círculo más íntimo. Hace años, en un oscuro rincón de Internet, apareció una grabación que, aunque fue eliminada rápidamente, dejó una marca indeleble en quienes la escucharon. La voz, distorsionada pero reconocible para algunos, pertenecía a un hombre que aseguraba haber trabajado con Juan Gabriel durante más de una década. En esa grabación, con un tono entre arrepentido y amenazado, el hombre afirmaba: «Lo protegieron porque les convenía. Había secretos que nadie debía saber. Pero si la verdad salía a la luz, se caía medio espectáculo, y no solo él, sino todos los que giraban alrededor». Este testimonio filtrado insinuaba que dentro del círculo de confianza del divo de Juárez existían alianzas ocultas que protegían no solo su imagen pública, sino también comportamientos y situaciones que podrían ser consideradas escandalosas o incluso ilegales. Usuarios que tuvieron acceso a esta grabación afirman que fue subida desde una dirección IP localizada en Michoacán, tierra natal del cantante, y que fue eliminada en cuestión de horas tras recibir presiones legales y amenazas veladas. La traición que revela esta grabación no solo hiere la imagen de Juan Gabriel, sino que pone en evidencia un entramado de complicidades y silencios cómplices, donde la lealtad se medía más en conveniencias que en verdad. Algunos allegados al cantante que prefirieron permanecer en el anonimato sugieren que, en sus últimos años, Juan Gabriel mismo empezó a sospechar de aquellos que consideraba sus amigos más cercanos y que el ambiente de desconfianza crecía día a día. Nadie estaba a salvo dentro de su círculo, asegura una fuente. Había miradas de sospecha, conversaciones a media voz y puertas cerradas con llave. Este punto oscuro también pone en duda la sinceridad de muchas de las relaciones que Juan Gabriel cultivó durante su vida, y sugiere que el hombre detrás del escenario podía estar rodeado de personas que priorizaban sus propios intereses a costa de su bienestar. La desaparición de la grabación solo alimenta la teoría de que quienes manejan el legado y la imagen del divo continúan ejerciendo un control férreo sobre lo que se dice y se oculta. ¿Quién traicionó realmente a Juan Gabriel? ¿Fue el propio artista víctima de un círculo venenoso que lo aisló de la verdad? ¿O fue cómplice involuntario de un sistema corrupto que al final le pasó factura? La respuesta permanece en las sombras, pero la voz de ese hombre que se atrevió a hablar sigue resonando, recordándonos que, incluso en la fama,
la traición puede venir de donde menos se espera. En el mundo del espectáculo, la verdad no siempre es la protagonista. Muchas veces son los acuerdos invisibles y los silencios pactados los que moldean la imagen pública de una estrella. Juan Gabriel, con toda su grandeza y carisma, no estuvo exento de este juego oscuro. Según fuentes internas de una de las revistas de espectáculos más reconocidas de México, existió un momento crucial en que el medio tuvo en sus manos documentos, audios y testimonios altamente comprometedores. Entre estos materiales se encontraban grabaciones en las que se escuchaba la voz del propio hijo de Juan Gabriel, todavía adolescente, describiendo detalles sobre su vida familiar y algunas sombras que nunca llegaron a ser aclaradas. Esta información, lista para ser publicada y causar un terremoto mediático, fue frenada en seco a última hora. La nota fue retirada misteriosamente y las pruebas desaparecieron sin dejar rastro. Un exredactor de la revista filtró la orden interna que paralizó la publicación. No toquen a Juanga, él es intocable. Cualquier intento de sacar esa historia nos hunde a todos. Este mensaje revela la magnitud del poder que Juan Gabriel, o quienes manejaban su legado, ejercían sobre la prensa. No se trataba solo de proteger su imagen, sino de salvaguardar un pacto tácito entre los medios y las figuras más grandes del espectáculo, para mantener ciertos secretos enterrados. La presión no solo vino de amenazas legales, sino de vínculos económicos y políticos que influían en decisiones editoriales. La revista, temerosa de perder exclusivas, publicidad y acceso a la élite, prefirió silenciar lo que podría haber sido la noticia del año. En redes sociales, antiguos empleados y periodistas han compartido en anonimato relatos sobre cómo funcionaban estos pactos de silencio. Se llaman órdenes de arriba y nadie discute. Es la ley no escrita del entretenimiento. Este control férreo sobre la información impidió que muchas voces, como la del hijo de Juan Gabriel, se hicieran públicas. Y aunque algunas pistas han escapado a la censura, nunca se ha logrado reconstruir la historia completa. El pacto del silencio sigue vigente, incluso años después de la muerte del cantante. Los archivos originales, las grabaciones y documentos comprometedores permanecen bajo llave, custodiados por un grupo selecto que protege el legado y también los secretos de uno de los artistas más emblemáticos de México. ¿Quiénes forman parte de este círculo cerrado? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar que la verdad salga a la luz? ¿Y qué más esconden detrás de ese pacto impenetrable? Mientras estas preguntas quedan en el aire, la audiencia solo puede imaginar qué tan profunda es la red de silencios que ha protegido la imagen de Juan Gabriel y qué precio se ha pagado para mantenerla intacta. Imagina por un momento que en pleno auge de su carrera, Juan Gabriel estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba: romper el silencio y revelar públicamente una verdad que podría haber cambiado para siempre su legado y el mundo del espectáculo mexicano. Según relatos cercanos a su círculo íntimo, en una fecha que nunca se hizo pública, el Divo de Juárez planeaba convocar a los medios para ofrecer una rueda de prensa extraordinaria. El motivo: denunciar a una persona muy cercana a él, alguien que durante años había sido parte fundamental de su vida, pero que también ocultaba secretos oscuros que él ya no podía soportar. La noticia comenzó a filtrarse en pequeños círculos, generando una mezcla de sorpresa, miedo y expectación. Sin embargo, justo antes de que la conferencia se llevara a cabo, surgieron presiones inimaginables. Los más poderosos intermediarios, entre ellos abogados y promotores influyentes, lo persuadieron con argumentos que apelaban no solo a su seguridad, sino a la de su familia y la de su entorno. Juan, no es el momento. Esto puede destruirte a ti y a todos los que amas. Hay cosas que deben quedarse en la sombra. Las fuentes aseguran que el cantante vaciló, luchando entre su deseo de justicia y el miedo a las consecuencias. Finalmente, cedió y canceló la rueda de prensa, dejando el misterio suspendido en el aire.
Nunca se supo oficialmente quién era el presunto acusado ni cuáles eran las verdades que Juan Gabriel quería exponer. Solo quedaron rumores, susurros en los pasillos y la sensación de que algo muy grave se estaba cocinando detrás de cámaras. Lo que sí es cierto es que, a partir de ese momento, el artista mostró signos de estar más reservado, preocupado y, según algunos colaboradores, incluso asustado. Un productor musical que trabajó con él en ese tiempo recordó: se notaba que llevaba una carga muy pesada. No era el Juanga alegre y bromista que todos conocíamos. Había sombras en sus ojos. Este episodio de la rueda de prensa cancelada es uno de los secretos mejor guardados en la historia del entretenimiento mexicano. Y aunque nunca salió a la luz pública, muchos aseguran que fue el inicio de una cadena de eventos que afectaron profundamente la vida personal y profesional del cantante. ¿Fue esta la oportunidad en la que Juan Gabriel intentó romper con el silencio que lo oprimía? ¿Quién estaba detrás de la amenaza que lo silenció? ¿Y qué hubiera cambiado si esas verdades hubieran sido reveladas? El misterio permanece intacto, y la rueda de prensa que nunca ocurrió sigue siendo un capítulo invisible, pero fundamental, en la historia que pocos se atreven a contar.